¿Cansado de escuchar tantas voces que no te hablan de Dios? Te invitamos a que juntos podamos ser iluminados por la palabra de Dios. Puedo verte en mi lugar, pagando el precio por completo del pecado, siendo obediente hasta la muerte en la cruz. Me has acercado a ti, Jesús, y no logro comprender. Yo estaba ciego, pero ahora puedo ver. Tu gracia y sangre han borrado mi maldad. Mi vida te quiero entregar. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Porque me has amado, por ti viviré. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Tu inmensa gracia y poder para salvar. Ha sido tanto lo que hiciste tú por mí. La gloria y honra sean a ti. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Estamos en vivo en un nuevo programa de Iluminados por su Palabra, mientras ustedes se van acomodando en sus casas, en sus autos quizá, no sé, quizás estarán de vacaciones algunos escuchándonos. Gracias por su compañía, nosotros aquí estamos por Radio Sonido 21 hasta las 21 horas, siempre con visitas nuevas, pero estas son caras conocidas ya, podemos decir. Diego Marolo, bienvenido. ¿Cómo andás, David? Gracias por invitarme otra vez acá y la verdad estoy muy emocionado por el tema que hoy vamos a compartir acá con toda la gente. Bueno, para contar un poquito a la gente que no te conoce, vos sos músico, sos guitarrista en el grupo de alabanza de la iglesia. Exactamente, sí, ya casi 9, 10 años que toco la guitarra y bueno, y que estoy en la alabanza de la iglesia prácticamente al mismo tiempo, unos 8 años más o menos. Y aprovechando que viniste vos, también vino Germán Melo, él también es director de la alabanza de la iglesia, junto con Matías Rodríguez, pero en esta oportunidad Germán también nos acompaña. Bienvenido, Germán. Hola David, de nuevo, soy una figurita repetida acá, así que muy contento acá. Y bueno, hoy voy a ser menos serio que siempre porque me escuché en la grabación la otra vez y re serio hablando, así que voy a ser un poco más... Bienvenido, distendete, eso es la radio, sí. Disfrutar un poco aquí. Bueno, tenemos un programa especial, es un programa enfocado a la música, pero antes de introducirnos al tema, yo quería aprovechar la oportunidad porque dentro de poco viene Sergio Villanueva a la Argentina, va a dar 3 talleres, uno en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, el 18 de marzo. Más tarde vendrá a la provincia de Buenos Aires, más precisamente el 24 de marzo.
el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, es un viernes feriado, de modo tal que los que puedan acercarse a Citibel para también participar de este taller. Y el sábado, ahí seguramente vamos a estar presentes casi todos nosotros de la IBG, nosotros tres. En Campana va a estar dando el taller de música, de alabanza, cristocéntrico. Y bueno, es una oportunidad para poder darlo a conocer, difundirlo, porque se pisa con justamente el tema que vamos a dar. Y el fin de semana hay que contar a la gente que tuvimos un casamiento tan especial de Gerardo y Sol. Vimos un video en donde escuchamos una voz, un mensaje de parte de John MacArthur, entre paréntesis, en la voz y traducción de Germán Melo. Un mensaje de Paul Washer también, ¿no? A los También, novios. sí. Son conocidos mundialmente. Y yo me pregunto, ¿vendrá Sergio Villanueva hoy? ¿Lo podremos escuchar en vivo y en directo? No sé. No, eso ya más difícil. Ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, vamos a ver. Esperá, tal vez nos sorprenda acá. Tal vez nos sorprenda. ¿Sí? Bueno, en la voz de Germán Melo todo es posible. Bueno, el tema de hoy es la música cristiana en los tiempos de hoy. Y yo me pregunto, para poder empezar a disparar flechas al aire y poner el tema sobre la mesa y empezar a debatir y a reflexionar sobre la música cristiana en los tiempos de hoy, ¿es la música, Diego, influyente en la persona? ¿Tiene poder la música en el ser humano? Totalmente. La música tiene muchísimo poder en las personas. Y como dijo algún sabio alguna vez, cito, la música es tan vieja como la humanidad, y expresar emociones por medio de ella es tan natural como respirar. La música sí tiene un gran poder, y han llamado a la música el lenguaje de las emociones. La música tiene la cualidad de poder influir en nuestras emociones principalmente, pero también en nuestro cuerpo y en nuestro intelecto. Simplemente hay que poner un poco de música y ya se van a empezar a notar las reacciones en nuestro cuerpo. Podemos tal vez ni siquiera estar prestando atención a la letra de esa música y nuestro pie empieza a marcar el compás, ¿no? La música tiene una influencia, y una influencia muy grande en la mente, ¿sí? Y en las emociones de las personas. Me gustaría que del otro lado también la gente que se pueda estar comunicando con nosotros, ahora voy a dar el número de teléfono, porque es un tema tan interesante para poder interactuar con las personas, escuchar opiniones también. Uno se edifica y aprende escuchando diversas voces, escuchar recomendaciones de temas musicales, que nos manden sus audios, que nos manden un mensaje de voz al WhatsApp al 11 37 57 6933, y lo repito, 11 37 57 6933. Y me encanta eso que estabas diciendo, de que realmente la radio, mejor dicho, la música, perdón, tiene gran influencia. La música tiene gran influencia. En base a una investigación empírica que se hizo en los Estados Unidos hace muy poco tiempo, en un lugar público se puso música. Había parejas allí, parejas de adolescentes, chicas y chicos, y estaban allí en la plaza pública, y se le puso música, primeramente música clásica y baladas, ¿no? Música suave que conducía, según esta investigación empírica, a que los adolescentes, ahí las parejas presentes, tengan cierto grado de compañerismo, conversación, pero bien informal, digamos, ¿no? Luego se cambió el estilo musical, se pasó a un estilo más de pop, de jazz, y podremos decir que la temperatura elevó. Llegó la primavera para esos adolescentes, para esas parejas allí. Empezó a haber más, más romanticismo, podríamos decir. De modo tal que la música, como bien decías, tiene cierto grado de influencia. La música tiene grado de influencia para las personas. ¿Qué más nos podrías decir, Germán, acerca de la música y la influencia que tienen las personas? Bueno, también que la música fue creada por el Señor y fue creada para adorarlo a Él. Por eso también tiene tanto poder la música. Sin embargo, el mundo, bueno, como distorsiona tantas cosas, no tuvo otra opción que distorsionar también la música, en varios sentidos. Después una información que había tomado de internet, que dice que el 50% de las sensaciones que recibimos son a través del oído. 50%. O sea que es importante el oído. Por el oído escuchamos la música y los sonidos.
la música tiene, bueno, como decía Diego, gran impacto también en las emociones. Y como diste ese ejemplo, es así. Y lo vemos también en los recitales, con la música, por ejemplo, el rock pesado. La gente se vuelve loca, empieza a hacer disparates, bueno, una música sensual también. Una simple letra que no diga nada sensual, pero con una música sensual puede ser usada para cosas así. ¿Pero es solamente negativo la influencia de la música o hay una influencia también positiva? No, hay una influencia muy positiva. De hecho, la música es un arte, es una forma en la cual el ser humano puede expresarse de una mejor manera. Y la música fue creada por Dios para Dios, y tiene la capacidad o la cualidad, mejor dicho, de embellecer las cosas. En primera instancia creo que la música es el arte de combinar los sonidos para crear algo bello, algo lindo, digamos, ¿no? Deleitar los oídos, levantar el ánimo, tiene cualidades muy buenas. Mi mente me lleva a escuchar e imaginarme el sonido del mar, el sonido de los pajaritos, ¿no? El sonido de la naturaleza, todo lo creado por Dios para la gloria de Dios. Exacto. Ahora, perdóname, voy a volver un poquito atrás y voy a contarte una anécdota. En un recital de rock secular, ¿no? Una banda muy conocida, sucedió algo muy, muy normal, ¿no? En realidad, pero la gente terminó eufórica, muy eufórica, estaban como locos, y entonces el cuerpo técnico tuvo que tomar una decisión. Dice, ¿qué hacemos? Si dejamos ir a esta gente de este lugar así como están, no sabemos qué va a pasar en la calle, va a ser terrible. Entonces no tuvieron mejor idea que hacer algo. Cuando terminó el recital, automáticamente pusieron música infantil. Sí, y cambiaron los ánimos del público. Cambiaron los ánimos del público, sí, exactamente. La gente salió con un poco menos de euforia, más tranquila, más relajada. Así que sí, tiene un poder bueno. Podemos recordar también el caso de Saúl, cuando está atormentado por un espíritu. ¿Qué es lo que le recomiendan? Bueno, buscate un músico, busca a una persona que toque para vos, así te podés sentir más relajado. Y efectivamente encuentran a David, y David con su arpa y sus melodías y sus cantos tan lindos logra apaciguar a este rey que estaba tan traumado, ¿no? Sí, qué impactante la influencia, no solo negativa, que lo vemos por la distorsión del pecado, por el deseo del corazón del hombre que va de continuo al mal, sino también hay una influencia, como ustedes decían, no solo negativa, sino positiva también. Es impactante la influencia de la música, porque si podríamos hacer una analogía con la música es como que salta de estación de tren, ¿no es así? No pasa directamente por el intelecto, no pasa directamente por la mente, sino que va directamente muchas veces a las emociones, a los sentimientos, ¿no es así? Podríamos estar escuchando cierto estilo rítmico y de forma inconsciente quizá estar haciendo un golpeteo, ¿no es así?, con nuestros pies, de modo tal que eso representa que la música está pasando por alto el intelecto y está llegando directamente a las emociones. Ahora, para problematizar también el tema de hoy, la música cristiana en los tiempos actuales, ¿no? En los tiempos de hoy, ¿qué lugar ocupa la música en la vida del cristiano, en la vida de las personas, pero más particularmente en la vida de la congregación? Bueno, podemos decir que en realidad hoy en día podemos ver una problemática con esto, ¿no? No en todos los casos, no en todas las congregaciones, pero a grandes rasgos la música está siendo mal utilizada en las iglesias. Está siendo utilizada para manipular, tal vez, para manipular emociones, manipular decisiones. Por ejemplo, vemos a predicadores que al finalizar su sermón hacen una invitación a la gente a levantar la mano. ¿Quién aceptó a Cristo? ¿Quién está dispuesto a seguir este camino? Hacen un llamado al altar y música de fondo muy suave empieza a sonar. Música que estremece los corazones, música que emociona a la gente, y la gente justamente motivada por una emoción y no tanto por una convicción de pecados, pasa al altar
o levanta la mano o dice haber aceptado a Jesús, y esto es un terrible peligro porque lo que está logrando estas personas que utilizan este método, tal vez lo están haciendo con una buena intención, y en muchos casos no lo hacen con una buena intención, porque bueno, sabemos que hay muchas sectas, hay muchas personas, hay muchos lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Pero lo que sucede en estos casos es que las personas son motivadas a hacer una oración, a seguir a Cristo, entre comillas, por una motivación equivocada, simplemente por emociones que generó una linda melodía puesta de fondo a una voz tranquilizadora, relajadora, que invita a venir a Jesús, o ni siquiera a venir a Jesús tal vez, sino a hacer simplemente una decisión, tomar esta decisión ya, ahora, porque es lo que necesita tu vida, y ni siquiera hay una explicación de lo que es el pecado, una explicación de lo que es la santidad de Dios. Claro, y todo esto va relacionado también con el juego de las luces, un poco de humito y cosas así, que llevan todo a una decisión de los sentimientos, y después de una semana que tomaron esa decisión, entre comillas, ya vuelven a su vida normal. Sí, toda esta idea de show, de espectáculo, ¿no? que se planta en las iglesias. A mí me encanta un libro que habla de la adoración bíblica, se los mencionaba quizá en la semana, escrito por Nicolás Lamé. Él habla de 4 tipos de liturgias en las reuniones, en las congregaciones actuales. Entendamos liturgia como todo tipo de servicio que se da dentro de una comunidad, dentro de una congregación, y él lo relata a lo largo de la historia del cristianismo, más particularmente en los últimos 20 siglos. Entre ellas, entre las liturgias, la primera es la adoración formal y ritualista. Esta es propia del catolicismo, porque notamos mucha frialdad, notamos ese ritualismo, notamos simplemente llevar a cabo una, no adoración, sino una representación de las tradiciones y las costumbres. Una serie de ritos sin corazón, digamos, ¿no? Exactamente. El segundo, y lo relaciono más al que decías, Diego, es la adoración informal, propias de iglesias pentecostales, en donde suele haber un tiempo extenso de canto, quizá, en donde suele haber quizá mensajes muy carismáticos, motivados, ¿no? Que van a la motivación. Centrado en el hombre. Centrado en el hombre, ahí está. Sí. Podríamos decirlo antropocéntricos en ese sentido, y no teocéntricos. Sí. El hombre es el centro de esas reuniones. Después está la adoración reformado protestante, en donde lo particular es que en el centro de la reunión se encuentra el púlpito. Y ahora vamos a describir más adelante cómo tienen que ser las canciones también. Y el cuarto es la adoración orientada al buscador o la igle crecimiento, ¿no? Son iglesias, en este contexto, en este marco en el que ustedes estaban hablando, que apuntan a un espectáculo particularmente, que apuntan a que el inconverso, la persona que visita, o el buscador, como también se le llama, se sienta cómodo en el lugar, apoyándose quizá en la tecnología, ¿no? Buenos asientos, un aire acondicionado quizá. La música también tiene que ser acorde a todo esto. Y de qué manera entonces la música se está utilizando en los tiempos actuales para desviarse de los propósitos por el cual fue creada. ¿Qué otro ejemplo nos podrían dar para seguir entendiendo y problematizando la cuestión de la música en nuestros tiempos? Bueno, algo muy interesante que hay que ver también de la música es que, como es tan llamativa y a todo el mundo prácticamente le gusta la música, es mal utilizada en muchas congregaciones, muchas sectas, muchas iglesias evangélicas, y una de las cosas que algunas de estas iglesias hacen es generar un estado, un clima de euforia, ¿no? Como hablabas de la adoración informal, es un frenesí, digamos, ¿no? Gente descontrolada, cantando a todo volumen, gritando. Un tiempo de éxtasis. Un tiempo de éxtasis, esa es la palabra. Haciendo las cosas sin orden y sin decencia, justamente lo contrario a lo que enseña la palabra, ¿no? Y esta euforia, ¿no? Ellos la atribuyen al Espíritu Santo, y esto es un peligro también, un grave peligro que se está cometiendo en muchas iglesias que se hacen llamar evangélicas, porque realmente no es el obrar del Espíritu Santo así,
no, la gente saltando, gritando como locos, cantando la misma canción en diferentes idiomas, en diferentes tonos. No es algo saludable, no es algo bíblico. Sí, la verdad es muy triste esto, porque en el mundo, bueno, lo podemos entender, pero cuando ya entra a la iglesia, como tantos otros pecados y problemáticas, y como decía Diego, esto te lleva a actuar, ¿no? Como todos los temas que vemos en la radio nos lleva a actuar a esto, a levantar la bandera, a levantar la palabra de Dios, que es lo que más se saca del lugar, porque es pura música, puro sentimiento, con letras vacías. Puro humanismo, y también el ser humano está en el centro, como Está en vos el decías, centro. ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Y el problema más grande que hay en las iglesias es cuando la palabra se saca del lugar, del primer lugar. Sí, pienso ahora en un versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, que dice: oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Y cuántas veces vemos esto? Bueno, ustedes por propia experiencia también lo ven, están muy metidos y son idóneos en esta área de la música, y traen acá su preocupación de cuántas veces la euforia de una persona que puede ir a una congregación, cantar frenéticamente, salir extasiado quizá de ese lugar, pero no vemos ningún poder de la palabra de Dios en sus vidas, ¿no es así? Claro, sí, y la música viene a tomar, estaba pensando, el lugar del Espíritu Santo, en ese sentido. Porque la música te da esos sentimientos, te hace pensar que vos sos re espiritual, que bueno, estás arrepentido de verdad, y salís así pensando que sí, estoy re bien, me siento bien, pero en realidad no, porque dejaron de lado la obra del Espíritu Santo, la obra de la palabra de Dios. En realidad fue toda una manipulación, Sí. en realidad, ¿no? Lo que sucedió. Muchas veces también lo que sucede, para poner por ahí una problemática más, y esto es muy común y es algo que va en crecimiento, ¿sí? Surgió a finales del siglo pasado, principios de este, pero cada vez va más en crecimiento y es lamentable, y es el tema de empezar a meter en la iglesia música para atraer a los jóvenes, ¿no? En primera instancia, muchos pastores y muchos líderes empezaron a decir esto: bueno, necesitamos atraer juventud, la juventud es poder, la juventud es fuerza, entonces vamos a empezar a poner música que a los jóvenes les gusta, y lamentablemente lo que se termina haciendo es traer a la iglesia música sensual, y con sensual no me estoy refiriendo simplemente a sexual, sino a música que estimula la carne, ¿no? Paul Washer lo define justamente de esta manera: música sensual es música que estimula la carne, que estimula los deseos pecaminosos, que estimula las pasiones desordenadas. Y es algo que va en crecimiento, y es algo a lo que tenemos que prestarle muchísima atención, de no caer en este error, de no pensar de que la música del mundo puede ayudarnos de alguna forma a atraer juventud a la iglesia. Tal vez muchos de estos líderes lo que hacen es, bueno, tomar estilos recientes, estilos contemporáneos, populares, y dicen, bueno, vamos a ponerle letra cristiana, ¿no? Y con eso piensan que solucionan todo el problema, pero acá hay algo que hay que señalar, algo muy importante: la música. Y eso es una pregunta para que todos reflexionemos. ¿La música es moral o no es moral? Hay algunos que se han atrevido a decir de que en realidad no importa la música que uses, lo que importa es la letra. Y este fue un pensamiento muy popular. La música entendiéndose como estilo musical, ¿no es así? Como estilo musical, como música instrumental, como simplemente el sonido, ¿no? Sin la letra, ¿no? La música, sin esa letra, tiene una moral, y por mucho tiempo se creyó, o se dijo en realidad, esto es algo en realidad nuevo, es algo de hace 50, 60 años atrás, que la música en realidad no tiene moral, lo único que importa es la letra. Vos podés usar cualquier estilo de música, pero no importa, a Dios le va a agradar igual, porque toda la música es buena, y no es así. No es así. Hay música que realmente es mala, y hay música que es muy buena. Estamos hablando entonces de la música y cómo el propósito de la música ha tenido un despropósito, podríamos decir. Utilizarse para atraer a los jóvenes, como nos decías recientemente. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es el propósito de la música? ¿Para qué fue creada la música? ¿Cuál es el propósito de la música cristiana en los tiempos actuales y para lo que Dios desea que lo utilicemos? Pero eso lo vamos a ver en el próximo bloque. No queremos llenar de información
tan rápidamente a la gente en este bloque, pero como estamos hablando de la música, yo los voy a invitar a escuchar un precioso tema musical, todos temas musicales vinculados a la adoración, El Dios que adoramos de la IBI. Dios
música cristiana en los tiempos de hoy. Algo tan importante que estamos viendo porque somos personas que todos los días realmente escuchamos música. ¿Escuchamos música bíblica? Es lo que nos tendremos que preguntar también. Estaría lindo que la gente se siga comunicando con nosotros, que nos dé sus opiniones, que nos dé sus observaciones también para poder edificar este programa a través de cada uno de sus pensamientos al 11 37 57 69 33, mientras nos van llegando algunos mensajes. Bueno, Daniel de Ramos Mejía dice así: hola chicos, muy bueno el tema. Suele pasar que la música en la iglesia no se le toma importancia y no hay una atención a las letras que se van a cantar en un culto de adoración. Soy Daniel, saludos. Bueno, un amigo Daniel, un saludo también de Ramos Mejía. Es muy cierto lo que dice. ¿Cuántas veces la música, ¿no?, la alabanza es tomada como algo secundario en realidad? ¿No es así? No se le da la importancia que se merece. Cuando, por ejemplo, las letras de las canciones no van acorde al tema de la predicación bíblica. Cuando los músicos, bueno, y ustedes se dedican a eso y los veo trabajar, ensayar, pero cuando los músicos también no ensayan con tiempo para las canciones y no se les da la verdadera importancia para entender que la música nos puede llevar a glorificar el nombre de Dios y a conocerle mucho más. Pero no me quiero anticipar al tema y al propósito que ahora nos va a dar Diego. Nos siguen llegando los mensajes. Sí, acá Martina nos manda de Ituzaingó, dice: precioso programa, gracias por su preparación y proclamar la verdad a través de este medio. Cuánta sabiduría nos brinda el Señor. Muchas gracias, saludos, dice. Gracias, saludos también. Síganos escribiendo y mandando algunos audios. Y luego tenemos uno más de Santa Teresita. Bien. Santa Teresita, Leo y Nati nos mandan. Están de vacaciones. Acá en Santa Teresita se escucha perfecto. Saludos. Excelente tema el de hoy para reflexionar, dice. Así que le mandamos saludo a Leo. Un saludo también. Esperamos verlo un poquito más negrito quizá la semana que viene cuando los veamos. ¿Cómo se ha utilizado de forma negativa la música para fines pecaminosos? Pero la música fue creada para otros propósitos. ¿Cuál es el propósito de la música? Bueno, podríamos citar un pasaje y en base a eso vamos a obtener cuál es el propósito de la música y de tantas otras cosas en la vida. Dice así, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Creo que el propósito en sí de la música y por el cual fue creada es la gloria de Dios, al igual que cualquier otra cosa que un cristiano tenga que hacer. Un cristiano fue creado para adorar, pero luego cuando cayó, Dios se encargó de rescatarlo para que se convierta en un adorador en espíritu y en verdad. Y una de las formas en la cual un cristiano puede adorar es la música. Cómo un cristiano puede embellecer su alabanza a Dios es a través de la música. Ese creo yo que es en términos generales el propósito de la música, ¿no? Glorificar el nombre de Dios. Bien, entonces la música sería en ese sentido una manera más, ¿no es así?, para poder glorificar a Dios. Sí. Cuando vamos al culto, ¿vamos únicamente, Germán, a glorificar a Dios en la reunión o la gloria de Dios tiene que buscarse todos los días de nuestra vida y en todo momento? Sí, no, claramente todos los días de nuestra vida. No podemos vivir una vida desenfrenada, con placeres desordenados y después ir y levantar las manos y decir, sí, Señor, te amamos. Ahí estamos siendo fariseos. Así que no, tiene que ser apoyada por nuestra vida de adoración, en la intimidad, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, buscando al Señor en la palabra, dando gracias en todo, como dice la palabra de Dios, viviendo una vida de oración y de adoración constante. Qué bueno lo que nos decís, porque también imagino y me pongo en tu mente, ¿no?, estando en este ministerio también de guiar al pueblo de Dios a adorar a Dios, a que entendamos todos que cuando vamos al culto no vamos únicamente para adorar a Dios en ese momento, ajeno a lo que nosotros hacemos en nuestra casa, sino que vamos a seguir adorando a Dios, ¿no? Continuar adorando a Dios, pero ahora no solo individualmente, sino congregacionalmente. Sí, y algo que hablaba con Diego también una vez y nos llama mucho la atención y una muy
muy grande responsabilidad es que los músicos estamos llamados para mostrar a este rey a quien adoramos, para mostrar a la población, al pueblo de Dios a quien adoramos, cómo es este rey, santo, glorioso, grande, misericordioso. Y eso es una responsabilidad para nosotros, poder mostrar a este rey y decir, a él le cantamos, a él le exaltamos. Viene a mi mente la vida de Juan el Bautista. Su propósito era menguar, ¿no es así? Para que Cristo sea exaltado. Y ustedes también, ¿no es así? Poder menguar cada día, poder menguar aún en los cultos. Independientemente de lo bien que lo hagan, ¿no? Porque ustedes, entiendo, llevan a cabo un profesionalismo, se preparan también para el Señor, pero ustedes no son el centro de la atención, sino el centro de la atención es Dios. ¿Qué otros propósitos tiene la música cristiana? Bueno, como dijimos hace un rato, uno de los propósitos bien claros es embellecer nuestra alabanza. El Salmo 147, versículo 7 dice: cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Y es justamente uno de las formas, de las riquezas de la música, que logra ponerle ritmo, melodía a nuestras emociones, logra ponerle esa particularidad, esa belleza a nuestras alabanzas, a nuestros elogios al Señor. Expresar nuestras emociones a Dios es otra de las, justamente, de las características de la música, ¿no? O de los propósitos de la música, que podamos hacerlo de una forma creativa. Y creo que también otro de los propósitos de la música, todo está enmarcado en la gloria de Dios, claramente, ¿no? Pero es mostrar su grandeza. Viene a mi mente el Salmo 96, que dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, porque grande es él y digno de suprema alabanza. Y más adelante dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Embellecer entonces la gloria del Señor, o mejor dicho, que la música embellezca la alabanza que nosotros rendimos a Dios, expresar emociones al Señor de forma creativa, agregaste, y mostrar la grandeza de Dios. Ahora, cuando hablamos de expresar emociones de forma creativa, ¿es importante que en la actualidad se cree música cristiana? Es importante que, bueno, tenemos el legado de antaño de los reformadores que crearon diversos himnos. Escuchamos algunos que justamente tienen la himnología o la melodía de el himno de Alemania, el himno de Inglaterra, por ejemplo. Ellos se preocuparon por traer la escritura a las canciones hace 400, 500 años. Es importante, y les pregunto a ustedes como músicos, y yo sé que lo hacen porque son compositores también, no solo músicos. No quiero pasar nuevamente el tema que ustedes han creado de Mi vida para Cristo, porque ya lo conocemos de memoria. Ahora le vamos a pedir nuevos temas, ¿no?, para que pasen. Pero es importante que en la actualidad, y les pregunto, podamos crear música cristiana, y en todo caso, ¿cómo tienen que ser las características de esta música? O las letras. Bueno, sí, es importantísimo que todos los cristianos, músicos principalmente, directores de alabanza, implementemos nuestra creatividad, reforcemos nuestras congregaciones con nuevas canciones. Por una cuestión también cultural, creo yo, que es necesario, porque muchos de los himnos que cantamos o canciones que cantamos provienen de otras culturas, y a veces se utiliza un lenguaje proveniente de otra nación, de otra realidad, y es muy importante que nosotros como músicos de las congregaciones, que podemos ver las problemáticas de nuestra congregación, las bendiciones de nuestra congregación, podamos traer al libreto de cantos, ¿no?, nuevas canciones para nuestro Señor. Sí, es importantísimo. Aparte, Dios nos ha dado esta capacidad creativa, sí, y hay que ponerla en funcionamiento. Bueno, como hacía David en todos los salmos, era un creador de música, de letras, que no solo expresaba su agradecimiento a Dios, sino que expresaba su lamento, como decías vos al principio, su arrepentimiento sobre los pecados y todas esas cosas. Y es importante que vemos en la vida de David un hombre que era conforme al corazón de Dios. Entonces,
de ese corazón salen estas letras. Y eso es importante, que la música, que la letra sea respaldada por una vida consagrada al Señor. Me corro un poquitito del guión y del libreto que teníamos para seguir preguntándole a ustedes como compositores que están pensando en seguir escribiendo. Bueno, principalmente a Germán te pregunto, pero pueden aportar los dos. ¿Cómo fue surgiendo este tema de Mi vida para Cristo? ¿En qué contexto, en qué circunstancia, cuándo surgió que pudieron poner en palabras, ¿no? Esas preciosas letras? Claro, fue algo muy hermoso y a la vez fue bastante improvisada la situación, porque fue de un día para el otro. Este deseo ya estaba en el corazón de Didier claramente y en el mío también, de crear canciones. Y bueno, nosotros individualmente veníamos creando y nos compartimos. Él me compartió muchas canciones muy hermosas también, que seguramente después la vamos a hacer con música y bien hechas. Hay más temas todavía. Hay más temas, sí. Sí, hay No más. queremos adelantar nada, pero surgió la idea de hacer algo juntos, porque es mejor hacerlo a dos. Por un lado, por el tema de la humildad también. De a dos compartimos ideas, además nos apoyamos, compartimos opiniones, y bueno, y eso hicimos. Nos juntamos en la iglesia, agarramos principalmente la palabra de Dios, y agarrando pasajes, leyendo la Biblia, fuimos pasando las palabras de la Biblia a una página y agregándole música. Y así, la palabra de Dios cantada es lo más fundamental para hacer. Qué hermoso lo que nos están compartiendo, porque la Biblia dice que tiene que morar la palabra de Cristo en nuestros corazones, pero no tiene que morar simplemente, sino tiene que morar en abundancia, para que nos exhortemos, nos enseñemos unos a otros. ¿Y de qué manera? ¿Solamente a través de un púlpito? ¿Solamente en una charla? No, a través de las canciones también, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Quiero aprovechar también para seguir describiendo un poquito más el propósito de la música y la alabanza con Éxodo capítulo 15, en donde nosotros vemos a el pueblo de Israel saliendo de Egipto con mano poderosa. Dios los libró de Faraón, pasaron por el Mar Rojo en seco, y luego las aguas volvieron en sí. Los 600 carros de Faraón estuvieron llenos de agua, murieron todas las personas allí, luego de 430 años como esclavos en Egipto, y apenas salieron de aquel lugar como un motivo de alabanza, como un motivo de agradecimiento a Dios, hubo un tiempo de alabanza. Éxodo capítulo 15 es un reflejo de esto, y nosotros también podemos al unísono con ellos pensar en nuestro pasado, pensar en la salvación, pensar en la gracia de Dios, pensar en el perdón de nuestros pecados, y nuestras canciones deben ser guiadas por el Espíritu Santo y deben tener a Cristo en primer lugar para alabarle a Dios. En esa alabanza me llama mucho la atención, y voy a leer alguna porción bíblica de lo que ellos comunicaban primeramente a través de las canciones. El cántico de Moisés dice así: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos lo cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Preciosas canciones. Leo un versículo más, el 11, que me gusta mucho también. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Qué ponían en palabras? ¿Qué ponían en canciones estas personas? Y es primeramente la persona de Dios, ¿no es así? El carácter de Dios, los atributos de Dios. Como ustedes hacían también, en las canciones poner hojas de la Biblia, ¿no es así? La palabra de Dios en esas letras. Pero también ellos daban cuenta de las obras de Dios, ¿no es así?
de la obra próxima a ellos, que era la salvación de Egipto, la salvación de la esclavitud, y ponían por obra, mejor dicho, ponían en canción las obras de Dios que había hecho a favor de ellos. ¿Ha quedado algún propósito más respecto a la alabanza, o podremos pensar directamente en cuál es la función de los músicos y cuáles serían esas características, ¿no?, que los músicos tienen que tener? Muy bien, acá tenemos en realidad también, podríamos decir, otra problemática, ¿no? No siempre es así, pero en términos generales, los músicos podemos correr varios riesgos, ¿sí? Pensé en 3 extremos, ¿no? Puede pasar lo siguiente en la vida de un músico de la congregación, y es que estos extremos pueden ser esto, que se elijan músicos, por ejemplo, que tengan el talento, pero que no tengan el corazón indicado, ¿no? El otro extremo puede ser que tengan el corazón indicado, un corazón deseoso de servir al Señor, pero que no tengan el talento. Y el tercer extremo es ninguno de los dos, ni corazón ni talento. Y quisiera citar, tengo un libro que me prestaron, todavía no lo devolví, hace como un año que lo tengo. Está todo deshojado, es un libro bastante viejo, imposible de conseguir en una librería. Pero es un libro que está muy bueno, muy por la bueno. duda, no digamos a quién se lo pediste. Justamente a quien se lo pedí, no se lo devolví, está escuchando en este momento. El libro se llama La Adoración. Es un regalo. Y sí, ya es un regalo, espero. El libro se llama La Adoración, de Miguel Ángel Darino. Y lo que se encarga de hacer este pastor de una iglesia en California es hacer un estudio de la alabanza en Latinoamérica. Y es muy interesante lo que nos comparte en este libro. Cito: en nuestro contexto hispano, lamentablemente notamos algunas falencias en el uso de la música en la iglesia. Es más, creemos que nuestras iglesias evangélicas experimentan, en general, un bajo nivel cualitativo musical, una baja calidad musical. Y esto en parte es por, es lo que decía hace un rato, de que encontramos en las iglesias músicos de todo tipo que muchas veces ni son cristianos, o muchas veces tienen un corazón dispuestos a servir a Dios, pero no tocan bien. Y algo que he visto a lo largo de mi vida es que en muchas ocasiones a los músicos simplemente se los elige porque hace falta que alguien toque. Parece que no puede haber una reunión sin un guitarrista, sin un bajista. Entonces, al primero que sepa tocar 2 o 3 acordes, lo elegimos, tocan la alabanza. Y es un peligro, porque algo importante que hay que ver acá es el carácter de esa persona. Tiene un testimonio, va a estar al frente, va a ser un ministro, ¿no? David, cuando eligió a los músicos para el templo, no eligió a cualquier persona, eligió a los levitas. Los levitas eran siervos desde nacimiento, personas consagradas al Señor, y eran las personas que más conocían la palabra de Dios. Y vez tras vez en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en el libro de Esdras, vemos a los levitas instruyendo, siendo maestros, ¿no? Instruyendo al pueblo de Dios. A través de la palabra a través de Dios, de la ¿no? palabra de Dios, exactamente. Así que una de las cosas que creo que tenemos que tener en cuenta al tomar a un músico para la congregación, y si sos músico de la congregación, esto es para vos, ten en cuenta que tenés que ser una persona que conozca la palabra de Dios, que tenga una relación íntima con el Señor, con Dios. Recuerdo cuando eligen a David como músico para Saúl. Uno de los siervos de Saúl ve el problema que tiene su rey y le dice: yo tengo una solución, tengo una persona que tal vez te pueda servir. Y cito, esto está en Primera Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 14. Dice que, a partir del versículo 14, y en el versículo 16, uno de los criados dice lo siguiente: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Esto es lo que hablábamos antes del poder que tiene la música. Bueno, Saúl responde: bueno, búsquenme esa persona. Y en el versículo 18, uno de los siervos dice lo siguiente: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén. Y miren qué magistral la descripción que da de este siervo de Dios. Él sabe tocar.
y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Lo primero que dice es que sabe tocar. Bueno, esto es algo muy importante, ¿no? El músico de la congregación tiene que saber tocar. No necesariamente tiene que ser un músico recibido de algún instituto o de un colegio de música, pero sí tiene que saber manipular su instrumento. Luego se nos da una descripción como un hombre valiente, de guerra, prudente en sus palabras. Nos habla de una persona madura, una persona con experiencia. Hasta este momento David nunca había ido a la guerra, pero sí seguramente la gente conocía... Él era un pastor de ovejas. Era un pastor de ovejas, exactamente, pero probablemente este criado conocía la historia del enfrentamiento que David había tenido con un oso, que más adelante David va a contar esa experiencia cuando da su currículum delante de Saúl. Pero lo último que dice, y no por eso lo menos importante, sino que creo que es la frutilla, ¿no?, del postre, Jehová está con él. Jehová está con él. Es muy importante el talento, es muy importante la experiencia que este muchacho tenga o este hombre, ¿no?, tenga. Es muy importante que también tenga una relación íntima con Dios. Jehová está con él, tiene que ser evidente eso. Amén. Dos cosas que se me vienen a la mente es que primeramente los músicos tienen que ser conscientes delante de quién están. Como decía a ti, hacerlo con excelencia porque estamos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el amo del universo, y hacer esto con excelencia. Pero después la otra cara es el pueblo de Dios, cuando está frente a los músicos, pero en realidad está frente a Dios. También que sean conscientes, que seamos conscientes todos nosotros. Muchas veces nos pasa que a veces ni cantamos o cantamos solo por costumbre, pero tenemos que cantar siendo conscientes de a quién le cantamos. Al Rey. ¿Vamos a estar callados delante del Rey cuando se presente? Cuando nos presentemos delante de un Rey. No, vamos a cantar, vamos a agradecerle por todas las cosas que hace por nosotros, por su misericordia y principalmente por Jesucristo. Qué bueno lo que nos están contando. Antes de ir al corte y a un tema musical, quiero decir un versículo más acerca de la vida de David. Porque cuando Saúl tuvo que ir a elegirlo, fue a la ciudad de Belén, llamó a los ancianos de aquella ciudad, hizo un sacrificio, santificó a los hijos. Empezó a examinar quizá a cada uno de ellos y Dios lo había desechado a cada uno de ellos. Y preguntó Saúl, ¿queda alguno más? ¿Queda alguno más de la casa de Isaí? Y Dios le dijo, no mires a lo alto de su estatura, no mires a su parecer, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y ese es el criterio, ¿no?, para pensar en los músicos, como ustedes nos decían, las características de los músicos. El ejemplo que nos está dando la vida de David, que sabía tocar, era talentoso, era un músico profesional, pero también tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Exacto. Y antes de volver entonces al próximo bloque, me gustaría que en el próximo bloque ustedes nos puedan describir un poquito más qué criterios tenemos que tener nosotros los cristianos, las personas comunes como yo, que no son tan idóneos en la música y que no viven de esto quizá. ¿Qué criterios tenemos que tener para elegir canciones y qué criterios también para componer y para cantar canciones en el ámbito congregacional? Pero como yo les había prometido que vamos a seguir escuchando canciones bíblicas, los invito a escuchar de la Iglesia Cristiana Oasis, Viviré para adorar.
cantaré de tus misericordias y tu infinito amor. Eres tú quien mi vida sostiene, por tu amor libre soy ante ti, y yo solo por ti viviré por tu amor, por lo que hiciste en mí. Y pensar que en 2 bloques se nos fue 1 hora de programa, ¿no es así? Ahora tendríamos que pasar música sentimental y llamar a las personas a que tomen una decisión. No entendía nada. Bueno, seguimos hablando de la música y aprovechando este último bloque de conclusiones. También hablamos de la problematización de la música cristiana en los tiempos de hoy, reconociendo que tiene una gran influencia y que se la utiliza como un despropósito para fines que no son bíblicos. Nos contaba después Diego acerca de el propósito por el cual fue creada la música, que era embellecer nuestra alabanza, que es expresar emociones, mostrar la grandeza de Dios, y cómo a lo largo de los pasajes bíblicos podemos ver cómo las canciones que se han utilizado para exaltar el nombre de Dios, primeramente su persona, pero también sus obras. Y asimismo nos contaban acerca de las cualidades de carne propia, ustedes como músicos, directores de música también, las cualidades de un músico, de alguien que toca para el Señor, de alguien que dirige para el Señor. Vemos músicos con talentos pero sin corazón, músicos con corazón pero sin talento, y músicos sin ninguna, sin ninguna de las dos. Y la importancia de corazones íntegros, pero el profesionalismo también. Y el modelo que nos da la vida del rey David, un hombre, un joven, elegido para cantar para el Señor. Hay un versículo muy precioso en la palabra de Dios que se encuentra en 2 Samuel 23:1. A David se lo reconoce como el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel, así era conocido por su pueblo. Imagínense el talento que tenía. Sabía tocar, como leíamos en 1 Samuel capítulo 16, pero también Jehová estaba con él. Y para ir culminando entonces el último bloque, ¿cuáles serían las características de los compositores, no es así? La música que tienen que elegir tanto para sus iglesias y al modo y la manera también de componer. ¿Qué consejos podrían dar para aquellos que quieren componer música para el Señor? Bueno, Jonathan Jerez, cantante de la iglesia bíblica Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo es? Sí. No, bueno, la IBI. La IBI. La IBI, sí. La IBI. Perdón. Muy bien, Jonathan Jerez, bueno, él Y da la un... Iglesia Bíblica Internacional. Sí. Eso. Muy bien, bueno, Jonathan Jerez da un taller y de ahí extraje algunos principios que podemos utilizar para armar nuestro repertorio musical, ¿sí? Hay veces que buscamos en internet o en diversos discos canciones para escuchar, ¿no? A todos nos gusta escuchar canciones, a todos nos gusta cantar, pero es importante que tengamos en cuenta algunos principios porque no toda la música que dice ser cristiana realmente es cristiana. Así que vamos a tener que ir a la palabra de Dios a buscar principios que podamos aplicar a las canciones. El primer principio, y para los que tengan lapicera y papel pueden ir anotando, el primer principio que tenemos que tener en cuenta para elegir nuestras canciones, las canciones que vamos a escuchar y cantar en la iglesia o cantar en cualquier lugar,
es el siguiente: nuestras canciones deben ser absolutamente cristianas. Esto parece una obviedad, parece una redundancia, ¿no? Estamos hablando de música cristiana. Y el hecho es el siguiente: tiene que ser absolutamente cristianas porque a lo que quiero apuntar con esto es que no tiene que haber ambigüedad en esa canción. Algo que sucede últimamente en las bandas de rock nacionales, bandas de rock cristianas nacionales, es que cantan canciones, arman canciones en las cuales uno no sabe si le está cantando a Dios o le está cantando a una mujer. Justamente pude usar una canción para cantarle a Paula. Justamente, sí. Y es un problema porque Isaías, capítulo 42, versículo 8 dice: yo soy Jehová y mi gloria no daré a otro, y mi alabanza no daré a imagen tallada. Si la canción es para Dios, en su letra, en su composición, tiene que mostrarse que es para Dios. Tiene que ser obvio que es para Dios. No tiene que quedar ninguna sombra de dudas. Esta canción es una canción santa. Está sin dirigida, ambigüedad. Sin ambigüedad. Una canción dirigida solamente a Dios, porque Dios es un Dios celoso de sus cosas. Si le hemos consagrado algo a Él, es de Él y de nadie más. Así que no tiene que ser ambigua. En segundo lugar, tiene que ser explícitamente bíblica. Esto también parece obvio, ¿no? Pero hay veces que he escuchado muchos compositores que tratan de hacer un trabajo lindo para Dios y empiezan a buscar en su imaginación, que no es nada malo, formas de decir las cosas y terminan errándole al blanco terriblemente porque terminan utilizando poesía que termina diciendo sin querer algo que está opuesto a la palabra de Dios. Recuerdo un tema, no voy a decir de quién es, pero en un momento dice: volviste a padecer la cruz cuando me alejé de ti. No sé exactamente qué quiso decir este autor, pero la Biblia es clara en decir de que no podemos volver a crucificar al Señor Jesucristo, ¿no? Así que tal vez su intención fue buena, pero su discernimiento, su utilización de las palabras... Falta de conocimiento de la palabra de Dios, exacto, ¿no es así? Su utilización de la palabra de Dios fue mala. La o no Biblia hubo dice utilización. que utilicemos con precisión la palabra de verdad. Exacto. Que como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, utilicemos bien la palabra de Dios. Muy bien. Podemos dar otro consejo. Las canciones tienen que ser teológicamente correctas. Parece parecido al anterior, ¿no? Dijimos que tienen que ser bíblicas, pero teológicamente correctas quiere decir de que tienen que estar cantando algo que es verdad. ¿Por qué? Porque puede ser bíblica en el sentido de que puede citar la Biblia, pero como nosotros sabemos, la Biblia puede ser sacada de contexto. Así que las canciones que elijamos tienen que tener un respaldo en toda la Escritura. Las verdades que se están cantando tienen que tener un respaldo en toda la Escritura. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice que el siervo de Dios sabe usar bien la palabra de verdad. Y esto es algo que hay que saber hacer. Las canciones que elegimos para nuestro repertorio personal, para nuestras casas, tienen que ser canciones que utilicen bien la palabra, que sean teológicamente correctas. Tengo una pregunta para hacerles. Seguramente quedó algún principio que lo podemos dar quizá como un pantallazo general, pero si ustedes tienen que dar, bueno, principalmente Germán, recomendaciones acerca de música cristiana, acerca de música bíblica, que tenga estos principios, que tenga estas cualidades, que tenga estas características que venimos describiendo. ¿Qué tipo de canciones, bandas, cantantes recomienda? Y no me digan Mi vida para Cristo de la IBG solamente, porque debe haber muchas más. Bueno, Mauricio Velarde, que estamos escuchando con Diego, tiene palabras, letras de canciones muy bíblicas también, y es un hombre que lleva una vida de piedad también, en lo que lo conocemos. Sergio Villanueva, también, que lo conocimos personalmente, increíble, las canciones muy bíblicas también. Bueno, la Ivy también, Sovereign Grace, tanto en inglés como en español también. Muchas canciones en inglés son después traducidas y adaptadas al castellano y se pueden cantar. Y bueno, y también los que quieren componer pueden agarrar el libro de los Salmos y ponerle música simplemente. Ponerle música, acomodarlo un poco y cantar. Muy bien, como decía Germi, hay un libro entero, 150 capítulos, de música, que Dios dejó para todos nosotros y que todo músico y que toda persona puede leer tranquilamente. Y tenemos que
que entender que a Dios le importa nuestra música, le importa lo que escuchamos, tenemos que tener discernimiento y esto solamente lo podemos conseguir si estudiamos la palabra, si buscamos en la palabra cuál es el carácter de Dios, qué es lo que a Dios le gusta. Y una cosa última. Muchas veces caemos en el error de elegir la música porque nos gusta cómo es el ritmo. Sí, mirá, esta música me encanta cómo es, sí, hay que cantarla. Y no damos enfoque a la letra principalmente. Entonces es necesario que nos enfoquemos en la letra, principalmente. Bien, hasta aquí hemos llegado particularmente, ¿no? Tenemos un mensaje, tenemos el mensaje de Aníbal Laguzzi acerca del milagro de Jesús, un mensaje precioso que la gente puede seguir escuchando en sus casas, de la mujer con el flujo de sangre. Pero hablando de mensajes, vamos a dar a conocer los últimos mensajes que nos han llegado. Bueno, acá nos escribe Paula, que nos dice: qué tema tan fundamental, gloria a Dios por darnos a conocer estas verdades, que el Señor los bendiga. Paula de Ituzaingó. Después Damián Bigliani nos escribe: precioso programa, gracias por traernos este tema tan importante para nosotros, que nuestras iglesias puedan utilizar la música para adorar correctamente a nuestro Dios y para transmitir su palabra. Y Nacho también nos escribe: excelente programa, saludos de Dani, Betty, Dina y Nacho Marolo. Muy bien, tenemos un saludo más dos saludos más a través de Facebook. Carlos Balbuena, mi papá, manda saludos también, precioso el programa. Y Gabriela dice: hermoso tema musical, muy interesante, muy interesante. El programa de hoy, todo para la gloria de nuestro amado Señor y Salvador. Bendiciones, Alberto, Damián, que se mejoren. Javier, oramos. Bueno, gracias por los mensajes. No pudieron estar con nosotros por el trabajo más que nada, pero también aprovechamos esa oportunidad para que vengan ustedes dos. Me han enriquecido mucho a mí. Los he matado preguntas por momentos. He disparado para todos lados. Me he instruido mucho. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Sigamos aprendiendo, ¿no?, de la música. Sigamos exaltando a Dios a través de la alabanza. Y como decía Damián en el mensaje, que nuestras iglesias se llenen de música bíblica. No solamente la palabra de Dios, que exaltemos la palabra de Dios. Y en detrimento la música. No, que también la música también pueda estar en correlativo, en coherencia y acompañar lo precioso que se predica, ¿no?, del púlpito, la palabra de Dios. Una iglesia completamente bíblica. Que sea una iglesia completamente bíblica.